Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este seminario internacional que tiene como título general Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Esta es la sesión virtual número 4. El título de la ponencia, Desarrollos recientes de la toxicología forense y su relevancia en la investigación criminal e inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo de una miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, quien nos acompaña desde el hermano país de México, la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es doctorando en Ciencias Forenses de Centros de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Es un altísimo honor contar con la participación de la doctora Heidi. Muy bien, doctora, puede dar inicio a su ponencia. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Pues esperemos que les guste este tema que es muy relevante dentro de las ciencias forenses. Vamos a hablar sobre el desarrollo reciente, perdón, en la toxicología forense y su relevancia en la investigación criminal. Vamos a pasar a esta diapositiva y quiero que imaginen un crimen sin testigos. Por ejemplo, como esta imagen que se ve aquí, un cuerpo en el agua, donde no hay huellas digitales, no hay un arma evidente como tal. A simple vista, el caso parece imposible de resolver. Sin embargo, hay una ciencia que puede revelar lo que realmente ocurrió. Y estamos hablando de la toxicología forense. A través del análisis de sustancias químicas en el cuerpo y el entorno, esta disciplina nos permite descifrar misterios que de otra forma quedarían sin respuesta. Bueno, pues hoy vamos a explorar el papel clave de la toxicología forense en la investigación criminal. Vamos a hablar de los avances tecnológicos, los desafíos éticos y su impacto en la justicia. Vamos a ver cómo los métodos analíticos, la nanotecnología y la inteligencia artificial han revolucionado esta disciplina, permitiendo detectar sustancias tóxicas con mayor precisión y con mayor rapidez. Pues les comento que cada año miles de casos de muertes sospechosas en donde están inmiscuidos sobredosis, envenenamientos, pues dependen de la toxicología forense para poder determinar la verdad. La ciencia ha permitido resolver crímenes históricos e identificar nuevas drogas y mejorar la seguridad pública. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre la historia y la evolución de la toxicología forense. Vamos a hablar sobre los métodos analíticos avanzados como la espectrometría de masas y la cromatografía de gases. Vamos a hablar de casos emblemáticos resueltos con la toxicología forense y vamos a ver los desafíos éticos y legales en la interpretación de resultados y perspectivas futuras con la tecnología emergente. Bueno, pues, como lo podemos ver, la toxicología forense no solo estudia sustancias tóxicas, sino también revela historias ocultas y brinda dar respuestas a la justicia. En este momento vamos a descubrir cómo la ciencia puede ayudar a resolver crímenes e impactar el mundo real. Bueno, pues la toxicología forense es la rama de la toxicología que estudia los efectos de sustancias tóxicas en el organismo en el contexto de investigaciones judiciales. Su objetivo es analizar la presencia de drogas, venenos, alcohol y otras sustancias químicas en las muestras biológicas para esclarecer casos criminales, accidentes o muertes sospechosas. La toxicología forense también se define como la disciplina que analiza los efectos adversos de sustancias químicas en el cuerpo y su relación con eventos de interés legal.
Por ejemplo, sus principales objetivos incluyen la identificación de sustancias tóxicas en muestras biológicas. ¿Y cómo es esto? Bueno, les comento que los médicos forenses, al realizar las necropsias, por lo general, pueden sustraer sustancias, ya sea de orina, en sangre, de músculo, de, podría ser del hígado, del páncreas, para poder detectar estas sustancias tóxicas en muestras biológicas. También podemos determinar la dosis letal y su impacto en el organismo. Nos podría dar la cuantificación de este tipo de sustancias. Entonces, también nos podría dar ese establecimiento de la relación causal entre una sustancia y el daño en la salud o en la muerte. Y pues obviamente nos va a apoyar en la investigación criminal mediante las pruebas científicas. Por ejemplo, en casos de homicidio y suicidio, he tenido casos en donde se ha dado por un homicidio cuando puede ser un suicidio. Tuve un caso, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, en el cual esta chica pues se suicidó y al realizarle este estudio toxicológico se pudo detectar que había consumido metanfetamina y había consumido alcohol en exceso. Al relacionar este tipo de sustancias, la metanfetamina por lo general es un excitador y el alcohol pues es un inhibidor. Al pasar los efectos de la metanfetamina, pues obviamente que le va a dar una depresión o sea, más fuerte. Y esto concatenado con las demás disciplinas y al observar el surco en el cuello, se pudo determinar que efectivamente había sido un suicidio y no un homicidio. Pero por ejemplo, este ejemplo es un hecho en el cual es tan importante observar qué sustancias pudieron haber consumido. Incluso si una persona también fue drogada para poder eh, abusar sexualmente de ella, es letal este tipo de pruebas. Bueno, pues también podemos observar en sobredosis y envenenamientos, en donde se pueden encontrar los cuerpos tirados, por ejemplo, en la calle. Eh, Al realizar este estudio de toxicología forense, se puede determinar si hubo una sobredosis de alguna sustancia o un envenenamiento. Y también nos ayuda también a realizar pruebas de dopaje en deportes y también en análisis de drogas en el ámbito laboral. Por ejemplo, ahora que a los policías pues llevan protocolos a seguir y se hace este tipo de observaciones para ver si no están ingiriendo alguna droga. También la toxicología también realiza estudios de intoxicaciones ambientales. Bueno, pues vamos a hablar sobre una breve historia de la toxicología forense, en donde en la antigüedad los venenos fueron usados con fines criminales desde hace siglos. Por ejemplo, tenemos en el siglo XIX, Matthew Orfilia, el padre de la toxicología moderna, establece métodos científicos para poder, perdón, para poder detectar venenos en el cuerpo humano. Obviamente que o sea, todo va avanzando y todo va evolucionando y es por eso que hoy tenemos avances en técnicas analíticas que permiten una mayor precisión en la detección de sustancias tóxicas. Pero bueno, Matthew Orfilia, que es el padre de la toxicología moderna, él nació en 1787 y fallece en 1853. Él fue un médico y químico español nacionalizado francés que revolucionó la toxicología forense. ¿Cuáles fueron sus contribuciones claves? Bueno, pues él realizó el Tratado sobre los Venenos, esto en el año de 1814, en donde hizo la sistematización del estudio de venenos y métodos científicos para su detección. También realizó métodos químicos avanzados en donde desarrolló pruebas para detectar toxinas en tejidos y fluidos biológicos. En casos judiciales, también hay aplicación de la toxicología en juicios de envenenamiento. Entonces, la innovación de la toxicología forense se adaptó en el ensayo de Marsh. También, ¿cuál fue el ensayo de Marsh? Bueno, fue un ensayo
que se realizó en 1836 para detectar arsénico. Este ensayo de Marsh es un método químico desarrollado en el siglo XIX por el químico James Marsh para detectar la presencia de arsénico. Este fue especialmente útil en toxicología forense, ya que el arsénico era un veneno difícil de detectar antes de la creación de la prueba. El método consiste en combinar la muestra sospechosa con el ácido sulfúrico y el zinc, lo que genera el gas arsina, que es el trihidruro de arsénico, y cuando este gas se calienta se descompone y libera un arsénico elemental, dejando un residuo de color entre plateado y negro. Su alta sensibilidad permitió detectar arsénico en concentraciones extremadamente bajas, lo que convirtió en una herramienta clave en la investigación de envenenamiento. Bueno, este método fue ampliamente utilizado hasta el siglo XX y ayudó a reducir casos de intoxicación por arsénico, ya que facilitaba la identificación del veneno en investigaciones criminales. Por ejemplo, tenemos un caso histórico que es el caso de Marie Lafarge o Lafarge. Eh, bueno, esta mujer fue acusada de asesinar a su esposo con arsénico. En su defensa argumentó que el arsénico hallado era una contaminación accidental, mientras la acusación sostenía que ella lo había administrado deliberadamente. Bueno, Matthew Orfilia aplicó el test de Marsh, lo que les acabo de comentar, este procedimiento demostrando la presencia de arsénico en los tejidos de Charles Lafarge, que era el esposo de esta mujer, que resultó clave para la condena de Marie. Bueno, se sospecha que Marie lo mezcló con los alimentos, como pasteles, como el ponche de huevo y además en pequeñas dosis en su medicación, o sea que poco a poco lo fue envenenando. Este caso consolidó la importancia de la toxicología forense en los juicios criminales. ¿Por qué se podían confundir que el arsénico había sido un caso fortuito? Bueno, porque el arsénico también se puede encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, se puede encontrar en los minerales como arsenopirita o también en otro mineral que se llama oripimente y realgar. También pues, se puede encontrar en aguas subterráneas contaminadas, en suelos ricos en compuestos arsenicales, también en fuentes antropogénicas, entre la minería y la metalurgia, en la industria de la química, los pesticidas, herbicidas, combustibles fósiles, al quemar el carbón y el petróleo. Bueno, ¿cuáles son los efectos del arsénico? Pues causa náuseas, vómito, dolor abdominal, alteraciones neurológicas y fallo orgánico. Y ya, pues por último, puede crear un shock y hasta dar incluso la muerte en dosis altas. La exposición continua, en un consumo prolongado puede realizar cáncer en la piel y en el pulmón, en la vejiga o en el hígado y también puede dar problemas neurológicos y lesiones cutáneas. Sin embargo, también lo podríamos encontrar en alimentos con mayor concentración, como por ejemplo en cereales y vegetales cultivados en suelos contaminados, también en el agua potable en regiones con arsénico natural. Algunas de las medidas de prevención, pues podría ser la filtración del agua potable, el control de cultivos en los suelos contaminados y la regulación de niveles máximos en los alimentos. Es por eso que les comento que la toxicología forense es la clave de la resolución de crímenes mediante pruebas científicas. Como ya lo acabamos de ver, el arsénico es un elemento tóxico con efectos devastadores en la salud. Y bueno, pues el caso de Marie Lafarge demostró la importancia de los métodos científicos en la justicia. Bueno, vamos a ver cuáles son los métodos recientes analíticos en la toxicología forense. Bueno, pues ya hoy los avances en estas técnicas analíticas pues han mejorado significativamente, en donde se utiliza la identificación de sustancias tóxicas en las investigaciones forenses. Por ejemplo, tenemos aparatos que se llama espectrometría de masas,
Eh, tenemos, ay, perdón, tenemos métodos analíticos recientes en donde también se integra lo que es la inteligencia artificial, en donde los avances en técnicas analíticas también han mejorado significativamente. La identificación de sustancias tóxicas en investigaciones forenses. En los últimos años, la inteligencia artificial se ha incorporado en metodologías, optimizando la interpretación de datos y mejorando la velocidad, la precisión de los análisis. Es como les comentaba, por ejemplo, que tenemos la espectrometría de masas y que es la clave para la identificación de sustancias químicas mediante la medición de la relación masa-carga de los iones con la integración de la inteligencia artificial. Se han logrado importantes avances, como la automatización de análisis de datos. La inteligencia artificial permite procesar grandes volúmenes de espectros de masas con mayor rapidez, identificando sustancias con alta precisión. O sea, no tenemos que esperarnos para que nos dé la respuesta de uno. Incluso se puede, al mismo tiempo, podría como hacer esa separación de diferentes análisis de diferentes sustancias y nos puede dar pues la respuesta de cuántas sustancias podría tener el cuerpo, ¿no? También tiene una reducción de errores en donde los algoritmos de aprendizaje automático minimizan falsos positivos y negativos en la detección de drogas y venenos. También tenemos una comparación con base de datos, que los modelos de la inteligencia artificial pueden comparar espectros desconocidos con base de datos forenses globales, facilitando la identificación de nuevas sustancias. Por ejemplo, la espectrometría de masas y la inteligencia artificial han mejorado la eficiencia de laboratorios forenses, reduciendo el tiempo para obtener resultados concluyentes e investigaciones criminales. Por ejemplo, también tenemos la HPLC, que permite analizar mezclas complejas con gran precisión, y su integración con la inteligencia artificial ofrece ventajas significativas y nos ayuda a la optimización de parámetros de separación, de algoritmos inteligentes que ajustan automáticamente las condiciones de análisis para mejorar la separación de compuestos. Por ejemplo, en el caso que les comentaba del homicidio, en donde la chica consumió metanfetamina y consumió también alcohol. Al mismo tiempo nos pudo dar el resultado e incluso nos pudo ver dado la cuantificación. Por ejemplo, se dice que en ese momento ella tenía 350 por cada 100 mililitros de sangre, tenía 350 mililitros en sangre, lo cual es pues una cantidad exorbitante en la cual ella pudo haber estado completamente perdida. Sin embargo, al combinarla con la metanfetamina, que como les comentaba es un excitador, pues obviamente que ella se sentía pues que estaba en la fiesta, pero al momento de darle el bajón, pues obviamente que le da una depresión. Es por esto que es sumamente importante este tipo de analizadores, este tipo de inteligencia artificial que nos da, que nos ayuda en diferentes de casos criminales. Bueno, pues también la inteligencia artificial, como les acabo de comentar, pues nos da una reducción del tiempo en el procesamiento. Por ejemplo, un laboratorio forense en Estados Unidos utilizó el HPLC con algoritmo de inteligencia artificial para analizar muestras de sangre de víctimas de sobredosis por opioides sintéticos. La inteligencia artificial permitió detectar patrones de consumo, de distribución de nuevas drogas ilegales y facilitando la investigación de redes de tráfico de sustancias. Vean cómo es muy importante ahora, pues, en lo que es la delincuencia organizada, con lo que está inmiscuido drogas y sustancias ilegales, pues también nos está ayudando mucho este tipo eh, de inteligencia artificial. También con las técnicas de espectroscopía en el uso de inteligencia artificial, permiten analizar la estructura química de las sustancias mediante la interacción con la luz. O sea, la inteligencia artificial ha mejorado la precisión de estos métodos en este ámbito forense. También contamos con espectroscopía infrarroja, en donde algoritmos de la inteligencia artificial identifican compuestos con base en sus vibraciones moleculares sin necesidad de intervención manual.
O sea, con tan solo poner ahí, como les comentaba, la sustancia que sustrae el médico forense al momento de realizar la necropsia, inmediatamente reconoce inteligencia artificial eh, este tipo de drogas sintéticas. También tenemos la espectroscopía UV o guión BIS, que nos da la predicción de concentraciones de sustancias, en donde inteligencia artificial también puede estimar la cantidad exacta de una sustancia presente en una solución. También nos da una clasificación rápida de toxinas, en donde la inteligencia artificial ayuda a diferenciar entre estas sustancias peligrosas y contaminantes de interés forense. Fíjense que les comento que incluso antes, bueno, como les comentaba, durante la necropsia que los especialistas en medicina forense extraen muestras biológicas del cuerpo, que les comento, lo podrían sacar de la sangre, de orina, del contenido gástrico y de los tejidos como el hígado o los riñones. eh, Se utilizaban técnicas estériles para evitar la contaminación y las muestras se almacenan en condiciones específicas para preservar su integridad antes de ser analizadas en el laboratorio. Aún se sigue ocupando este tipo de técnicas, pero obviamente que va reduciendo inteligencia artificial, nos va reduciendo el tiempo y por lo tanto ya no se tienen que guardar tanto estas sustancias, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando el cuerpo está en estado de putrefacción? Bueno, los tejidos blandos pueden degradarse, pero todavía es posible realizar análisis toxicológicos en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, los especialistas suelen extraer muestras de órganos como el hígado, el cerebro, los músculos y en algunos casos el humor vítreo. De los ojos, estas partes pueden retener trazas de sustancias químicas o drogas, e incluso cuando otros tejidos se han descompuesto. También, por ejemplo, un cabello, ya ven que cuando el cuerpo se descompone, dicen que incluso el cabello muchas veces puede seguir creciendo o el cabello simplemente no se descompone. Entonces el cabello es una herramienta poderosa de la toxicología forense. ¿Por qué? Porque este puede revelar el historial del consumo de sustancias de una persona. Por ejemplo, ya que se pueden encontrar qué tipo de drogas y sus metabolitos se incorporan en el cabello mientras va creciendo. Por ejemplo, se cree que aproximadamente el cabello crece 1 centímetro por mes y los expertos pueden estimar el tiempo de consumo analizando segmentos específicos del cabello. Por ejemplo, si un cabello tiene 12 centímetros, se podría proporcionar la información sobre el consumo de sustancias durante el último año. Entonces, dense cuenta cómo la toxicología forense es parte fundamental dentro de las ciencias forenses. Bueno, pues ahora tenemos también nuevas tecnologías en laboratorios forenses, como les comentaba, la espectrometría de masas de alta resolución, las redes neuronales para interpretación de datos, tenemos el machine learning para predecir patrones de intoxicación y el abuso de sustancias. Bueno, pues como pueden ver, la combinación de estos métodos analíticos con inteligencia artificial ha mejorado la precisión y la rapidez en la resolución de casos. Bueno, les voy a contar que un caso relevante en el que espectrometría de masas y la cromatografía líquida de alta resolución, que es la HPLC, fueron fundamentales en la resolución de un crimen, por ejemplo, en la identificación de fentanilo en una sobredosis criminal. En un caso reciente, un individuo fue encontrado sin vida en circunstancias sospechosas, en donde la policía sospechaba que la víctima había sido envenenada con una sustancia. Sin embargo, se tomaron muestras, como les comenté, en muestras de sangre y tejidos, y el análisis forense reveló la presencia de fentanilo, un opioide sintético y extremadamente potente. Como pueden ver, pues estos métodos utilizados como la cromatografía líquida de alta resolución se utilizó para separar los compuestos presentes en la sangre de la víctima y presentar la presencia de fentanilo. Aquí también estuvo la espectrometría de masas, en donde permitió identificar con precisión la estructura molecular del fentanilo y confirmar su presencia en cantidades letales. Y pues la inteligencia artificial se empleó para comparar los resultados con bases de datos forenses
y determinar si el fentanilo coincidía con los lotes de drogas ilegales en circulación dentro de ese mismo estado. Entonces vean cuál es el impacto de esta investigación. Bueno, pues confirma la causa de muerte como una sobredosis inducida, ayuda a rastrear el origen de fentanilo y vincularlo con la red de tráfico de drogas e identificar al responsable y llevarlos ante la justicia. Bueno, pues como podemos ver, este caso demuestra cómo la combinación de espectrometría de masas e inteligencia artificial ha revolucionado la toxicología forense, permitiendo resolver crímenes con mayor precisión y rapidez. Bueno, pues ¿cuál es la ventaja de la espectrometría de masas? Pues que tiene una alta sensibilidad y precisión, porque puede detectar cantidades mínimas de sustancias, incluso en el rango de nanogramos o picogramos, lo que la convierte en una herramienta esencial para análisis forense. También tenemos la detección de compuestos desconocidos, en donde se realizan análisis de relación de masas, carga de los iones generados que permite identificar compuestos que no han sido previamente catalogados. Como les comentaba, la rapidez en el procesamiento de muestras, ya que se ha reducido el tiempo en este tipo de análisis, permitiendo resultados casi en tiempo real en laboratorios forenses. También tenemos esa versatilidad en tipo de muestras, en donde se puede aplicar a sangre, orina, cabello, tejidos humanos y evidencias ambientales como residuos en suelos o alimentos contaminados. También otra de las cualidades es la integración con otras técnicas, en donde se pueden combinar métodos con cromatografía de gases y cromatografía líquida de alta resolución para mejorar la separación y el análisis de las sustancias complejas. Vamos a ver cómo es la aplicación en el análisis de drogas y venenos. Bueno, se utiliza para analizar sustancias como cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Esto se realiza por medio de muestras biológicas. Se tiene la detección de venenos en casos criminales, en donde ha sido la clave de identificación de compuestos tóxicos en homicidios por envenenamiento. También tenemos análisis de muestras antiguas, en donde se han empleado para estudiar toxinas en casos históricos y resolver también crímenes décadas después de haber sido ocurridos. También se puede realizar el monitoreo de sustancias emergentes, en donde la espectrometría de masas ayuda a identificar nuevas drogas sintéticas que aparecen en el mercado, ya que recordemos que también los criminales que realizan este tipo de drogas, pues obviamente que van perfeccionando sus técnicas y van haciendo todavía con mayor van haciendo que los adictos se hagan todavía más adictos a este tipo de sustancias para que sigan consumiendo este tipo de nuevas sustancias psicoactivas, ya que, pues como lo hemos visto, pues han aumentado en los últimos años, generando desafíos en la detección y en el análisis. Pues bueno, pues esto tiene un impacto en la salud pública y en el sistema de justicia. Bueno, algunos ejemplos recientes tenemos, por ejemplo, el cannabinoides sintéticos, en donde simulan los efectos del THC, de tetrahidrocannabinol, pero con mayor potencia y riesgo de efectos adversos. Por ejemplo, Spice K2, en donde tiene catinonas sintéticas derivados de la planta khat con efectos estimulantes. Ejemplos, la mefedrona, la fenetilaminas, que son sustancias relacionadas con la anfetamina y la metanfetamina, y sustancias de origen vegetal también con plantas como efectos psicoactivos, por ejemplo, el cratón. Bueno, tenemos también tendencias de abuso de sustancias en donde los patrones de consumo han cambiado en los últimos años. Como podemos ver que cada vez hay un aumento de consumo de drogas sintéticas, especialmente en América Latina y en Europa. El uso de cannabinoides semisintéticos, se han reportado intoxicaciones por golosinas de cannabis también. Por ejemplo, tenemos como este tipo de dulces como en Tutsis, o sea, que son caramelos, que pueden ser en pastillas, lo hacen en diferente tipo de presentaciones.
También tenemos una expansión de TUSI o cocaína rosa, en donde se mezcla metanfetamina y ketamina con un argumento significativo en su consumo. Bueno, les quiero contar de un caso aquí en México muy sonado. Este sapito que ven aquí dentro de estas diapositivas se llama Bufo alvarius. Es también conocido como el sapo del desierto de Sonora. Aquí hay un estado en México que se llama Sonora y este tipo de sapitos se dan dentro del desierto. ¿Y qué pasa? Pues este sapito se entierra dentro de lo que es la arena y tarda en salir varios meses, pero él produce una sustancia psicoactiva llamada 5-MeO-DMT que se encuentra en las glándulas de su piel, como lo pueden ver aquí. Son esas pequeñas ámpulas que tienen esta sustancia conocida por sus potentes efectos alucinógenos y se utiliza en las ceremonias chamánicas. Por ejemplo, aquí em, ¿cómo se llaman? Aquí en las pirámides de Teotihuacán hacen este tipo de ceremonias chamánicas y espirituales y en donde extraen de estas glándulas de este sapito, extraen el líquido eh, que libera un veneno que luego se seca y luego lo fuman para inducir a experiencias intensas y a menudo descritas como muertes del ego o estados de trascendencia. Bueno, pues les comento que hubo un incidente muy conocido en que el actor español Nacho Vidal estuvo implicado durante una ceremonia en la que se utilizó el veneno del sapo. Una persona falleció tras inhalar los vapores de esta sustancia del sapo. Este trágico evento generó un debate sobre los riesgos asociados con el uso de esta sustancia en contextos no regulados y la falta de supervisión médica. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que hubo un impacto en la salud pública y la justicia. ¿Por qué? Porque como era una sustancia que no estaba dentro de la ley de salud y tampoco no estaba prohibida, entonces está permitida. ¿Y qué pasó? Pues que tuvo una sobredosis y desgraciadamente falleció esta persona. Eh, este este actor español, pues salió libre, ya que no se encontraba dentro de las sustancias tóxicas en el sector salud, y lo que no está prohibido está permitido. Y argumentaron que, pues bueno, este chico había inhalado esta sustancia porque él así lo quiso, nadie lo había obligado y por tanto, pues no había un crimen que perseguir, ¿no? Bueno, pues como lo pueden ver, estas son las nuevas sustancias psicoactivas que representan un desafío creciente para la salud pública y en el sistema de justicia. Entonces, la detección y la regulación de estas sustancias es clave para poder reducir su impacto en la sociedad. Eh, Esto también hizo a que hubiese más necesidad de vigilancia toxicológica, en donde se requiere un monitoreo constante para identificar nuevas sustancias y prevenir, pues, este abuso a este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo la relación entre la inteligencia la inteligencia artificial y el análisis de NSP, que es la identificación automática de drogas desconocidas, eh, nos ayudan a detectar nuevas sustancias que nos hacen entender qué fue lo que realmente pudo haber pasado en un hecho delictivo. Bueno, pues como podemos ver, la toxicología forense post-mortem es esencial para determinar la causa de muerte en casos sospechosos y se basa en el análisis de muestras biológicas del cadáver para detectar toxinas, drogas y sustancias químicas que pudieron haber contribuido en el fallecimiento. Bueno, pues como pueden ver, la cromatografía de gases separa y analiza compuestos volátiles en sangre y en tejidos. La cromatografía líquida de alta resolución detecta drogas y venenos en muestras biológicas. La espectrofometría de absorción atómica identifica metales pesados como arsénico y plomo. La espectroscopía infrarroja analiza estructuras químicas de sustancias tóxicas.
Y esas técnicas permiten detectar sustancias en sangre, orina, cabello, tejidos, incluso después de largos periodos post-mortem, ¿no? Pues como lo pudimos ver, en casos de envenenamiento como el arsénico, pues ya vimos el caso histórico que permitió identificar trazas del veneno en los tejidos, lo que llevó a la condena del responsable. El caso de sobredosis por polifarmacia, en donde un paciente falleció tras consumir múltiples medicamentos sin supervisión médica, en donde la toxicología post-mortem reveló una combinación letal de opioides, benzodiazepinas y antidepresivos, lo que evidenció la importancia de regular la prescripción de fármacos. Bueno, pues como conclusión, pues la toxicología forense es una herramienta fundamental en la investigación criminal, en la combinación de técnicas analíticas avanzadas, estudios de polifarmacia y el uso de inteligencia artificial, pues ha mejorado la capacidad de los expertos para esclarecer muertes sospechosas y prevenir futuras intoxicaciones. Pues, ¿cuáles serían las consideraciones éticas en la toxicología forense? Pues que los toxicológicos forenses deben de actuar de una manera imparcial, deben de tener una precisión y una responsabilidad, asegurando que sus hallazgos sean completamente objetivos y sean basados en evidencia científica. Algunos principios éticos, por ejemplo, pueden incluir la integridad profesional, evitar sesgos en la interpretación de resultados, la confidencialidad, proteger la información de casos en los que trabajan, la transparencia, que tienen que documentar cada paso del análisis para garantizar su reproducibilidad, y la responsabilidad social, contribuyendo a la justicia sin comprometer la ética científica. Pues el papel de la toxicología en el sistema judicial, del experto que analiza las sustancias, nos ayuda a la identificación de drogas y venenos y sustancias tóxicas, en la presentación de resultados de informes periciales, y estos resultados se llevan ante tribunales. También estos expertos nos van a dar testimonio en los juicios, nos van a dar la explicación de los hallazgos científicos o a los jueces y a los abogados, y obviamente todo esto va a colaborar con los investigadores en el apoyo de la reconstrucción de hechos criminales. Obviamente que eh, todo esto tiene que llevar cadena de custodia. Aquí en México eh, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en el artículo 272, creo, en donde tendrá que tener su registro detallado, eh, qué personas manipulan estas muestras, el almacenamiento seguro para evitar alteraciones, el transporte si fue adecuado o no, en donde se pueda preservar la evidencia, y la documentación precisa que respalde la validez del análisis, ¿no? Entonces, si la cadena de custodia se rompe, los resultados pueden ser impugnados en juicio afectando la resolución del caso, pues obviamente que sí. Bueno, pues también vamos a hablar sobre la nanotecnología aplicada en la toxicología forense. Esto ha revolucionado múltiples disciplinas científicas, incluidas la toxicología forense, al permitir la detección de sustancias tóxicas con una mayor precisión y sensibilidad. Su aplicación en laboratorios forenses ha mejorado la identificación de drogas, venenos, contaminantes y muestras biológicas. ¿Pero qué es la nanotecnología? Bueno, se basa en el uso de nanopartículas y nanomateriales para mejorar la detección de análisis de sustancias químicas en investigaciones criminales. Estas partículas, que tienen el tamaño inferior de 100 nanómetros, pueden interactuar con toxinas y facilitar la identificación. ¿En qué se aplica la nanotecnología? Pues se detecta en drogas y venenos, en análisis de muestras biológicas y en sensores nanotecnológicos, que son dispositivos capaces de detectar contaminantes en el aire, en el agua y en los alimentos con mayor precisión. Imagínense si encontramos a una persona que posiblemente se haya intoxicado.
pues es ahí donde entran este tipo de sensores nanotecnológicos y puede observar que quizás fue el ambiente y que no fue una persona quien haya privado de la vida a otra persona. Es por eso que la nanotecnología ahora, pues, tiene mayor importancia. Y pues bueno, estas nanopartículas en espectrometría de masas mejoran la resolución y precisión de la identificación de sustancias tóxicas. ¿Cuáles son los beneficios de la nanotecnología en la toxicología forense? Pues que tiene una mayor sensibilidad, que permite detectar toxinas en concentraciones mínimas, la rapidez en el análisis, la menor cantidad de muestra requerida y la mayor precisión en la identificación de sustancias. Bueno, ¿en qué casos nos ha ayudado en las ciencias forenses? Pues a detectar rastros de drogas en cadáveres, en identificar venenos en un homicidio y en analizar huellas dactilares latentes también. Bueno, como pueden ver, la nanotecnología es una transformación de la toxicología forense, permitiendo el análisis más rápido, preciso y eficiente. Su integración con las técnicas como espectrometría de masas y cromatografía líquida de alta resolución está mejorando la capacidad de laboratorios forenses para resolver crímenes con mayor exactitud. Pues a lo largo del tiempo ha evolucionado la toxicología forense gracias a los avances científicos y ahora a la inteligencia artificial, en donde este tipo de innovaciones nos ayuda para que la justicia sea pronta y expedita. Esperemos que en el futuro la toxicología forense continúe evolucionando con nuevas tecnologías y una mayor integración con sistemas automatizados y la combinación de conocimientos científicos como una innovación y un compromiso ético asegurará que la disciplina siga desempeñando un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y la impartición de la justicia. Pues espero que les haya gustado y eh, pues que sigamos estudiando dentro de las ciencias forenses para poder descubrir el delito y que el cuerpo siga hablando. Pues es todo, doctor. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este seminario internacional que tiene como título general Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial, sesión virtual número 4. El título de la ponencia que se realizó, Desarrollos recientes de la toxicología forense y su relevancia en la investigación criminal, inteligencia artificial. Esta ponencia estuvo a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es una miembro y una integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio escuchar las presentaciones que realiza la doctora Heidi desde el hermano país de México. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a este maravilloso trabajo, doctora Heidi. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan un bonito día. Gracias.